Vamos a empezar en esta parte a estudiar los sistemas materiales. Consideramos que un sistema material es una porción de materia aislada para nuestro estudio. En la primera ilustración vemos aceite flotando en agua. En la segunda ilustración vemos un platito conteniendo sal y un vaso con agua y una cucharita sumergida. Y en la tercera vemos hielo flotando en agua de la canilla. Si quisiéramos describir cada uno de estos sistemas un poquito más específicamente desde el punto de vista químico, deberíamos empezar como a clasificarlos. Entonces, para eso vamos a definir lo que es la fase. ¿Qué sería la fase? Una porción de materia que en todos sus puntos tiene las mismas propiedades intensivas. Eso es una fase. Entonces, por ejemplo, si tenemos aceite y agua, el aceite no tiene la misma densidad que el agua. El aceite no tiene el mismo color que el agua. Vemos propiedades intensivas diferentes. Por otro lado, si el aceite fuera una sustancia constituido por una sola sustancia y el agua fuera agua pura, tendríamos dos componentes. Es decir, este sistema estaría formado por dos componentes, aceite y agua. Ahora, lo que nos determina el número de fases es el cambio de propiedades intensivas. Tenemos dos sustancias, dos componentes, pero ambas sustancias no se mezclan íntimamente y por otro lado no tienen las mismas propiedades intensivas. En la segunda ilustración vemos que tenemos agua y hielo. El agua es, cuando se congela, forma hielo. O sea que el hielo y el agua es hablar de agua en estado líquido y agua en estado sólido. Sin embargo, el agua en estado sólido no tiene la misma densidad que el agua en estado líquido. En consecuencia, tenemos un solo componente, agua. Sin embargo, el hielo no tiene la misma densidad que el agua. Tenemos al menos una propiedad intensiva diferente. Encontramos dos fases. Por último, si disolvemos una cucharadita chiquita de sal en un vaso de agua y la disolvemos perfectamente, sabemos que tenemos dos componentes, pero todos los puntos van a tener, por ejemplo, la misma densidad, el mismo sabor, la misma concentración de sal. En ese caso diríamos que ese sistema tiene una sola fase, líquida, que es una solución de sal disuelta en agua. Sin embargo, componentes tenemos dos. Entonces, el número de fases nos va a permitir clasificar a los sistemas materiales. Los sistemas materiales que cuenten o que tengan una sola fase, los vamos a denominar sistemas materiales homogéneos. Esos sistemas materiales homogéneos pueden estar formados por dos o más sustancias, es decir, constituir una solución. En el caso del agua con sal, que se disolvió completamente, tendríamos una solución y el sistema sería homogéneo formado por dos componentes. Si tuviéramos agua pura, como en algunos de los casos anteriores, el sistema sería homogéneo. Esa sustancia pura podemos ver después, que podría estar formada por sustancias simples o compuestas, pero dejémoslo. En el caso del aceite y el agua, tenemos dos fases. Cuando el sistema tiene dos o más fases, decimos que el sistema es heterogéneo. Vamos a ver algunos ejemplos, como los que estuvimos nombrando recién, pero vamos a clasificarlos. Cuando el sistema tenga dos fases, como en el caso de la primera ilustración, vamos a decir que el sistema es heterogéneo. En el segundo caso, tengo dos fases y un solo componente, pero el número de fases me determina que el sistema sea también un sistema heterogéneo. Y en el tercer caso tenemos dos componentes, pero una única fase. En ese caso decimos que el sistema es homogéneo. Fíjate, acá tenemos agua líquida y agua sólida. Tenemos varios pedacitos de hielo, varios cubitos. Decimos que el sistema tiene dos fases, el agua líquida y el agua sólida. Y en ese caso el sistema es heterogéneo. Fíjate acá, lo que hicimos fue colocar
sal gruesa con agua, pero la sal gruesa no se terminó de disolver. Entonces tendríamos dos componentes, sal y agua. Pero ocurre que como toda la sal no se terminó de disolver, y parte de la sal sí, tendríamos una fase líquida constituida por sal disuelta en agua y una fase sólida que es la sal que no se disolvió. Volveríamos a tener dos fases. El sistema sería heterogéneo. También tenemos dos componentes, la sal y el agua. Sin embargo, el componente sal se encuentra en dos fases. Por un lado, la fase sólida, que es la que no se disolvió, y en la solución. Por último, lo que tenemos es sal y agua. Es decir, el sistema todavía no se había formado. Es decir, tenemos la previa a la ilustración del medio. Dos componentes. Esos dos componentes de la derecha terminaron formando un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque no toda la sal se terminó de disolver. Si la sal se hubiera disuelto completamente, tendríamos un sistema de dos componentes y una fase, y el sistema hubiera resultado ser un sistema homogéneo. Repasemos. Un sistema homogéneo está formado por una sola fase. Esa fase puede estar formada por más de un componente, más de una sustancia. En ese caso recibe el nombre de solución. Por ejemplo, sal completamente disuelta en agua. O también un sistema homogéneo podría estar formado por una sola sustancia pura, como podría ser, por ejemplo, agua líquida, o un recipiente conteniendo alcohol puro, alcohol etílico, que en estos días, por la pandemia, estamos usando tanto para desinfectar. Sin embargo, fíjate que para desinfectar usamos una solución alcohólica que tiene agua, tiene por lo menos un 25% de agua. Por último, los sistemas heterogéneos tienen más de una fase. Por ejemplo, el ejemplo que vimos anteriormente, el aceite y el agua. ¿Cómo tendríamos en cuenta si tuviéramos un recipiente con un líquido? Y ese líquido puede ser turbio o puede ser límpido. Fíjate que el de la izquierda es agua que te cuento que es completamente pura. Frente al comportamiento con la luz, vos lo ves absolutamente límpido. Es decir, todo lo que pueda tener disuelto o no, hace que la luz pase sin tener reflexiones internas. En cambio, si tuvieras agua a la que le añadís una gotita de leche, vos la verías turbia y verías perfectamente el haz de luz que la atraviesa. ¿Por qué? Porque cada una de las partículas que no terminó de disolverse reflejan o disipan, dispersan cada haz de luz que atraviesa, o el haz de luz que atraviesa el sistema. Cuando un sistema es turbio, podemos perfectamente asegurar que es heterogéneo. Lo que ocurre es que no estamos viendo las partículas en suspensión. Vamos a hablar ahora de las sustancias. Las sustancias pueden ser simples o compuestas. Las sustancias simples están formadas por átomos de un solo elemento. El oxígeno que respiramos es oxígeno 2, es decir, la molécula que estamos respirando está constituida por dos átomos. El hidrógeno, que hoy en día se habla tanto como importancia para formar combustibles, su molécula es diatómica, está formada por dos átomos de hidrógeno. En cambio, el helio, la sustancia helio, está formada únicamente por átomos. El metal oro, únicamente por átomos. En el caso de las sustancias compuestas, son sustancias que están formadas por dos o más elementos. No confundas elementos con átomos. En el caso de la molécula de agua, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La molécula de amoníaco está formada por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. En el caso del cloruro de sodio, sabemos que cada unidad fórmula está formada por un ion de sodio y un ion de cloro. Seguramente te debe hacer ruido qué significa unidad fórmula. En el capítulo 2 del libro, cuando veas o leas acerca de algunos compuestos que se llaman iónicos, lo vas a terminar de aclarar.
te recomiendo capítulo 2. En este momento estamos transitando o hemos preparado esta clase con el capítulo 1 del libro de Química Básica, que se adapta perfectamente al programa de Química 05 CBC de la cátedra Bruno Di Riccio. En cuanto a las fórmulas químicas, tenemos que definir algunas cosas. ¿Qué sería la atomicidad? El número de átomos que constituyen una molécula. En el caso del hidrógeno decimos que la molécula es diatómica porque la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno. En ese caso escribimos a la sustancia de hidrógeno como H2. En el caso de la sustancia amoníaco, tenemos que la atomicidad del hidrógeno en la molécula es 3 y la atomicidad del nitrógeno es 1. Significa que la molécula de amoníaco está formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a hablar de la fórmula molecular. La fórmula molecular te informa estrictamente cuántos átomos de cada elemento forman la de una sustancia. En el caso del agua, sabemos que cada molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La molécula de acetileno o etino está formada por 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno. Y la de benceno por 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. La fórmula empírica, que en nuestra guía y en el libro de texto la llamamos como fórmula empírica, te indica la mínima relación numérica en relaciones de números enteros que existe entre los átomos que forman una molécula. En el caso de la molécula de agua, la fórmula empírica o mínima coincide con la fórmula molecular. ¿Qué significa eso? Que cada 2 átomos de hidrógeno encontrás un átomo de oxígeno, o por cada átomo de oxígeno encontraremos 2 átomos de hidrógeno. En el caso del etino o acetileno, fíjate que tenías en la molécula 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Si simplificamos, nos queda que la fórmula empírica es CH. ¿Eso qué significa? Que por cada átomo de carbono vas a encontrar un átomo de hidrógeno. Y en la molécula de benceno, si simplificás por 6, o primero por 2 y luego por 3, vas a encontrar que la relación es de un átomo de carbono por cada un átomo de hidrógeno. Esto al final del capítulo 1 de Química Básica también lo tenés explicado. No es que esté pasando una publicidad en un tutorial, pero necesito que tengas una referencia y que puedas leer el tema, además de escucharlo y verlo en esta presentación. Hay otro tipo de fórmulas empíricas que son las de los compuestos formados por iones. Y hablamos de fórmula empírica sencillamente porque no podemos referirnos a moléculas, y lo vamos a ver más adelante. Fíjate que cuando representamos a las sustancias, las representamos mediante fórmulas químicas. En esa fórmula química puede aparecer un solo elemento, por ejemplo oxígeno, por ejemplo hidrógeno, por ejemplo fósforo. Y hablamos de tener entonces una sustancia simple. Si en la fórmula química aparece más de un elemento, tendremos una sustancia compuesta. No te confundas sustancias simples o compuestas con sistemas homogéneos o heterogéneos, porque no tiene nada que ver. Es un buen momento, si te estás empezando a confundir, de parar y retroceder o volver a leerlo. Fíjate lo siguiente. En el caso del agua, el amoníaco, el oxígeno, el helio y el cloruro de sodio son sustancias cuyas fórmulas son H2O, NH3, oxígeno 2, helio y sodio cloro. Te dejo que pienses un segundito cuáles son sustancias simples y cuáles son sustancias compuestas. Fíjate lo siguiente, tanto el oxígeno como el helio son sustancias simples, el amoníaco y el agua y el cloruro de sodio son sustancias compuestas. Ahora, vayamos un poquito más allá de lo que estuvimos diciendo. Fíjate lo siguiente, tanto el agua como el amoníaco como el oxígeno están formadas
sustancias por moléculas, es decir, más de un átomo. En el caso del helio, la sustancia helio está formada por átomos, y en el caso del cloruro de sodio, la sustancia está formada por iones. Si vos te remitís a ver lo que hablamos de la teoría cinético-molecular, cuando hablábamos de los estados de agregación, hablábamos de partículas. Esas partículas a las que nos referíamos antes eran moléculas, átomos o iones. Te propongo que lo vuelvas a ver y vuelvas a estudiar qué pasa con la teoría cinético-molecular. Podemos tener compuestos formados por iones en estado sólido o en estado líquido. Podemos tener sustancias formadas por átomos o moléculas en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos del modelo cinético-molecular, podríamos hablar de cualquiera de estos tipos de formas de constituir las sustancias. Vamos ahora, casi al final de la unidad, a estudiar algo de naturaleza eminentemente práctica. Suponete que vos tenés dos quesos, en este caso de la misma marca, que fotografiamos en casa, tenemos en casa, en nuestra heladera. Si mirás con atención las dos porciones de los dos quesos, de diferentes marcas o diferentes nombres de fantasía, son de 30 gramos por porción, 4 cucharaditas de té. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que administrar un queso bajo en sodio y tuviéramos que comparar entre tipos de quesos y las porciones no tuvieran el mismo tamaño? Hay algo que es muy útil, que es referir todo a una hipotética masa de 100 gramos. Te cuento algo más. El agua, en el caso de algunos alimentos, no te la están informando, pero la podés averiguar. Sumás las masas de cada uno de los componentes que te dan y a la masa total le restás la masa de la suma de los componentes. Eso te va a dar que el resto es agua. El agua generalmente no te la detallan como componente. Ahora, ¿cómo compararíamos estos dos quesos untables si la masa de la porción fuera diferente? Y por ejemplo, refiriendo a 100 gramos de producto, y comparando siempre cada 100 gramos de producto y viendo la masa de cada nutriente. Entonces veríamos, por ejemplo, que el de la izquierda tiene más masa de sodio por cada 100 gramos que el de la derecha. Es muy probable. ¿Sí? Entonces, no sería recomendable en el caso de una persona que tiene que hacer una dieta rica en sodio. Probablemente sea más pobre en grasa, pero más rico en sodio. Entonces tenés que tener cuidado. No es el momento de hablar de alimentos, pero quiero comentarte a esta altura de la carrera, de la materia, que la denominación light significa que un alimento es reducido en algún componente, pero no necesariamente es ideal para todas las personas. Continuamos. ¿Qué sería el porcentaje masa en masa de un componente en el contexto de estudiar lo que es la composición centesimal? Serían los gramos de ese componente que encontramos cada 100 gramos de sistema material. Y esto nos sirve para comparar muestras de diferentes orígenes independientemente del tamaño, refiriéndolas a 100 gramos. Por ejemplo, si vos tenés 10 gramos de alcohol y 45 gramos de agua mezclados, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer, si te piden, por ejemplo, encontrar la composición centesimal, es encontrar la masa total del sistema. Es decir, sumar todos los componentes. Una vez que sumaste todos los componentes, vas a calcular el porcentaje de alcohol planteando lo que sería la fracción másica del alcohol. Es decir, el porcentaje masa en masa del alcohol va a ser la masa de alcohol dividido la masa del sistema y a todo eso lo multiplicamos por 100. Es decir, vamos a dividir 10 gramos dividido 55 gramos y a eso lo vamos a multiplicar por 100. Esa cuenta nos daría 18,2 gramos. Significa que cada 100 gramos de mezcla tendríamos 18,2 gramos de alcohol. Entonces, el porcentaje masa en masa del alcohol sería 18,2%. Para calcular el porcentaje masa en masa del agua, repetiríamos
el mismo procedimiento. O podríamos hacer 100 menos el porcentaje de alcohol. Este último procedimiento no te lo recomiendo, porque si te equivocaste en el porcentaje masa en masa de alcohol, vas a arrastrar el error al porcentaje masa en masa de agua. No significa que esté mal, pero el arrastre de error no siempre es conveniente. Entonces te conviene hacer las cuentas por separado, siempre con los datos originales del problema. Si la suma de los porcentajes te da 100, es que hiciste las cuentas correctamente. Vamos a ver algunas estrategias para resolver problemas. Si a vos te preguntan el porcentaje masa en masa de alguno de los componentes, vas a tener que calcular únicamente la masa de ese componente que tendrías cada 100 gramos de sistema y te vas a limitar a eso. Por el contrario, si te pidiesen la composición centesimal, lo que vas a hacer es hallar el porcentaje masa en masa de todos y cada uno de los componentes. Si a vos te llega a faltar un porcentaje masa en masa y te pidieron la composición centesimal, queremos que sepas de antemano que ese problema se va a considerar mal. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que disolvemos azúcar en agua. Entonces vos disolvés 20 gramos de azúcar en agua, 20 gramos de azúcar en 70 gramos de agua. Sabemos que el azúcar en esta proporción en agua se disuelve totalmente. Entonces te piden indicar la composición centesimal de la solución. ¿Por qué hablo de solución? Tendrías que volver a todo lo que vimos anteriormente. Si este sistema es homogéneo y está formado por dos o más componentes, directamente lo llamamos solución. Lo primero que vamos a hacer es hallar la masa del sistema. Cuando el agua está formando parte de un sistema, y ese sistema es homogéneo, al agua la vamos a llamar solvente. Y a lo que se está disolviendo o mezclando íntimamente con el agua, lo vamos a llamar soluto. En este caso, el soluto y el solvente me van a dar una solución. Las masas del soluto y del solvente me van a originar la masa de solución. Acordate que las masas son aditivas. Es decir, la masa de cada uno de los componentes de este sistema, si la sumo, me van a originar o me van a dar lugar a la masa del sistema. Luego, en lugar de hacerlo con fracción másica, vamos a resolver este problema con composición, con regla de 3 simple. Entonces vamos a decir lo siguiente. 90 gramos de solución contienen 20 gramos de azúcar. Te lo está diciendo el enunciado. 100 gramos de solución tendrían X gramos de azúcar. Entonces vamos a resolver una regla de 3. Mira bien cómo resolvemos la regla de 3. Sería 20 por 100 o 100 por 20 dividido 90. Eso me daría que por cada 100 gramos de solución encontramos 20 gramos de azúcar. En ese caso el porcentaje de azúcar va a ser 22,2% masa en masa. Si hago el mismo procedimiento, te dejo que lo hagas vos, nos daría que por cada 100 gramos de solución encontraríamos 77,8 gramos de agua. Es decir, que el agua estaría en un 77,8% masa en masa. Esa fracción MM significa que yo estoy refiriendo una masa de un componente a la masa del sistema. Espero que te haya servido este tutorial. Te propongo que veas los ejemplos resueltos en el libro y los otros ejemplos que vamos a aportar tanto en modo escrito como en modo de video para que puedas resolver los problemas.